Muy bien, seguimos aquí en Mañanas Informativas en LU3 AM 1080. Podés escuchar en www.lu3ondas.com.ar y bueno, también visitar nuestra página de Facebook Mañanas Informativas. Ahí también vas a encontrarte con todas las declaraciones de nuestros invitados y también te vas a encontrar, por ejemplo, con la entrevista que le vamos a realizar ahora. La presento a ella, la abogada especializada en Derecho Administrativo, María de los Ángeles Rosón. Buenos días, gracias por contestar nuevamente. Hola, buenos días, Martín. Bueno, y agradecemos también a Lautaro Torres, que sigue siendo el nexo para que podamos hablar. Y recién vamos, quizás, vamos a dar un giro en lo que se tenía pensado, porque recién hablábamos un poco de lo que está pasando con respecto a la cultura en nuestra ciudad, y siendo que usted es la representante, digamos, ¿no?, de la Unión de Músicos del Sur. Sí, en realidad soy la representante de la Unión de Músicos del Sur, más la delegación de actores y actrices de Bahía Blanca y el espacio en red, también, que es otra organización de espacios culturales en red. Son 3 organizaciones que los represento en las peticiones que en estos momentos se están haciendo, los reclamos respecto del abandono que ha producido el Estado municipal y que ha afectado, digamos, gravemente a estos sectores. Así que son 3 sectores en los que estoy trabajando y acompañándolos. Claro, sí, nosotros, bueno, por ejemplo, en su momento hablamos con Astor Vitali, y nos daba un poco el panorama de lo que, de las peticiones que tenían, la presentación ante la Defensoría del Pueblo también, pero puntualmente, ¿qué es lo visto desde lo jurídico, la falla desde el municipio? Bueno, desde lo jurídico lo que podemos decir es que hay ordenanzas que están vigentes, que hubo un intento fallido por parte del intendente a principios de enero, que es de público conocimiento, de derogar esas ordenanzas, y que esas ordenanzas aseguran presupuesto para el área. Estamos hablando de actores, actrices, músicos, músicas que están trabajando, que trabajan para el municipio, es decir, a través de ellos el municipio cumple la función de otorgar cultura y de hacer valer y ejercer los derechos culturales de la ciudadanía. Esas ordenanzas hoy están vigentes y están incumplidas en el sentido de que a los músicos y músicas, a todo este sector, se los ha dejado sin ningún tipo de presupuesto, 0 presupuesto, pero ya desde antes los reclamos vienen con anterioridad a la época de la pandemia. Claro. Entonces, estas 3 organizaciones en particular han hecho reclamos, tienen la ventaja de estar organizadas gremialmente, ¿no? Sí. Esta es una ventaja que por ahí no tienen otros sectores de la cultura. Y han hecho presentaciones, reclamos, pedidos de audiencia, bueno, con una absoluta negación y ninguneo por parte del municipio. Entonces, se eligió la vía judicial, no judicial, administrativa en principio, por eso hicimos la presentación en la Defensoría del Pueblo de la provincia, porque lo que entendemos es que si bien a través o como consecuencia de esta pandemia, de esta situación de emergencia sanitaria, se han dictado ordenanzas en el orden municipal que lo que hacen es suspender todos los espectáculos sí. De alguna manera tener que readecuarse esos espectáculos en este momento de prohibición. Eso no significa, y además les da la posibilidad de una reasignación presupuestaria al municipio por esta situación de emergencia económica que trae aparejada la pandemia. Esa reasignación de recursos de ninguna manera puede dejar abandonado a un sector. Claro. Abandonado, cuando digo abandonado, es 0 presupuesto para el sector. Sí. Entonces, lo mínimo tiene que ser garantizado por el Estado, porque acá se tratan de derechos culturales y derechos de trabajadores y de trabajadoras.
Claro. Entonces, esto es muy grave, es una ponderación que hace el municipio que entendemos que es violatoria de los derechos fundamentales de este sector y además que acarrean responsabilidad estatal. Así que bueno, por eso ese es el fundamento. Acá no se está diciendo, no se está en contra de la situación de emergencia, se entiende que hay una situación excepcional y que se necesitan recursos de todos los sectores. Bajo ningún punto de vista estas tres organizaciones están en contra de esto, porque también esto es un discurso que se quiere dar por parte del municipio para generar una rispidez en contra de estos sectores. No, la realidad es que estos sectores existen, son personas que tienen derechos, Sí, sí, por que supuesto. no se las puede abandonar como a ningún otro sector. Entonces lo que decimos es, hay un mínimo de piso que el Estado tiene que garantizar. Y lo vamos a exigir hasta las últimas consecuencias. Sí, por supuesto, porque, bueno, ahora supongo que usted debe estar al tanto con este nombramiento nuevo de lo que, por decreto, por supuesto, de la creación de una nueva área también que va referido a lo cultural. Y también, bueno, por supuesto va a tener una asignación presupuestaria. Entonces, porque recién decía esto, la reasignación de presupuesto, ¿cómo es cuando es por un decreto? Porque en teoría no tendrían, si estamos en una situación de emergencia, no se tendría por qué crear otra área que también demanda un presupuesto para con ese sector y bueno, para las arcas del municipio, sabiendo todo lo que está Sí, pasando con los trabajadores de la cultura. sí, claro. Si hay una situación de emergencia, es una situación de emergencia para todos y todas. Y Claro, para todas las áreas. También, además de esto que vos muy bien referís, también se reasignaron trabajadores del área, creo que entraron 20 y pico de trabajadores del área de espacios urbanos. sí, Eso también, digamos, ahora se hizo en esta época. sí, para controlar Entonces, lo que eran los parquímetros y todo eso. exactamente, de control, no tengo bien el nombre ahora en la memoria, pero son los trabajadores de espacio urbano para Sí, controlar los espacio y movilidad parquímetros. urbana. Exacto, espacio y movilidad urbana. Bueno, estos trabajadores también se incorporaron ahora. Entonces, hay una decisión absolutamente errática por parte del municipio, esto lo venimos viendo. Las ponderaciones se hacen, no sabemos en función de qué, en función de la aceptación de quiénes. Vos hoy decías del tema de los amigos, ¿no? Que entran Sí, que ha pasado personas, y va a que no pasar. es nuevo esto, que no es nuevo. Bueno, pero va a pasar en la medida que también nosotros como ciudadanos y ciudadanas reclamemos esto. Y los Exactamente. medios de comunicación, el trabajo que hacen ustedes de los medios de comunicación, de dar voz a la gente, es muy importante, porque y de transmitir esta información, porque si no la información viene sesgada. Mira, yo vi una nota cuando estábamos haciendo los reclamos, hace unos días salió una nota del intendente donde decía que se había asignado tantos millones al área de niñez y de adolescencia, y hacía referencia a que el área de cultura le estaba pidiendo, no sé, 2 millones, pero lo que se pide de cultura no es que se pide no es que se pide un monto, lo que se pide es un cumplimiento y una asignación presupuestaria que lo tiene que decidir, por lo menos mínimamente, una asignación mínima que la tiene que decidir el intendente. Claro. Estos espacios no ponen cifras. Pero bueno, la información viene así, la da así el intendente, como diciendo hay un sector que requiere más y esos recursos van para ese sector. Sí. Lo que no dice es lo que necesita el sector. Claro, es El verdad. área de niñez, el monto que él expresa es un recorte absoluto de la realidad, porque es un monto que no está comparado con la necesidad. Porque hoy el área de niñez y adolescencia de nuestra ciudad está sostenida por las ONG, por el trabajo territorial que hace la gente todos los días ahí,
y por la organización solidaria de la gente. Sí, las ollas Entonces, populares, los merenderos que se están abriendo, digamos, por voluntad propia, no es que están recibiendo tampoco ayuda. claro, Sí, o sea, la ayuda es mínima, pero es exacto. mínima, es una vez por mes reciben los barrios, una vez por mes, y a veces cada Claro, 15 días, a veces el que tiene suerte. Entonces, es mentiroso, es decir, es una información que es mentirosa. Si los medios de comunicación no dan voz a la ciudadanía y a los que más o menos podemos entender, podemos explicar esta situación, la verdad que la ciudadanía no tiene posibilidad, y así siguen siendo electos, no tienen posibilidad de ver la realidad. claro, Así eso que es es una verdad. situación muy grave. Sí, eso es verdad. Bueno, el intendente estuvo hablando aquí en estos días y bueno, justamente mencionaba esto porque era menester preguntarle cómo, ante las preocupaciones que hemos recibido por parte, siempre voy a hablar de Astor Vitali porque fue el que más, con el que más hemos hablado, cómo manifestaba esa preocupación con las políticas culturales, porque hablaba de que no había voluntad política para cumplirlas y bueno, y justamente el intendente dijo, bueno, lo que usted bien señalaba recién, de que bueno, se está usando el presupuesto para otra cosa. Por eso Claro, pero quería eso saberlo de... es muy grave porque porque esas manifestaciones nosotros las vamos a presentar, yo ya las presenté en la Defensoría. Vamos a ver qué establece el defensor, qué Claro, dictamen tiene, porque justamente está reconociendo que ha dejado el sector sin una mínima asignación. Así que la verdad que es muy grave. El defensor lo que ha hecho es, la Defensoría ha vuelto a reiterar y sí, a sí, preguntar cuáles fueron las medidas que se tomaron en todo este tiempo, en relación a la época de pandemia, y respondieron con todo el programa cultural que un poco hoy vos referías, que no tiene nada que ver con la generación de recursos para el sector, ¿no? claro, Así sí. que, bueno, parecería que es como vos bien dijiste, parece que es un sector que no existe, que es jerarquizado, que tiene la menor jerarquía dentro de una sociedad, el sector cultural. Sí, siendo que Eh, es tan importante para... pero es Sí, ni hablar. fundamental es tan importante, y no podemos caer en esto que nos quieren imponer de decir, ¿qué es más importante? Ni es su cultura. Claro, No es así, porque cultura tiene trabajadores y tiene niños también. sí, 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 eso es Los verdad. trabajadores tienen hijos. Entonces, y además hace la identidad, a la identidad de todo, de Bahía Blanca, porque son actores, actrices, gente que viene trabajando en ese espacio desde hace muchos años, que tiene un Sí, reconocimiento, que son queridos es que sin ir por la más sociedad. lejos, Entonces es caer en esa dicotomía de que es más claro, importante todo, porque es todo responsabilidad del Estado. claro, porque no Los se tiene que derechos desvalorizar culturales son ninguno. responsabilidad del Estado, exacto, y los derechos de niñez y adolescencia también es responsabilidad del Estado. Claro, sí, sí. Bueno, es que, a ver, sin ir más lejos, nosotros cuando pensamos en otro país pensamos en la cultura de otro país justamente. Entonces, como si quieren ponerlo en un ejemplo de lo que es más importante o menos importante, que no va el caso, por supuesto, porque no hay que dejar de lado ninguna área. Pero bueno, muchas veces reconocemos a un país por su cultura justamente. Exactamente. Y bueno, y eso es parte de lo que es la identificación en nuestra ciudad. Bueno, quería andar un poquito, quizás no iba, no iba, pero bueno, sentía la necesidad de preguntarle acerca de las políticas culturales y todo lo que está pasando, siendo que es la representante de estos tres núcleos, y quizás ahora ya nos quedan 10 minutitos, se nos fue, Bueno. pero quiero igual cuando estuvo hablando con nosotros el martes, hubo una palabra que me hizo un poco de ruido, que es constitucionalidad, y quizás lo asocié con decreto que hubo con respecto al el tema de la prohibición de las reuniones sociales privadas, digamos, ¿no? Sí, con el Que decreto 641, el último decreto. exactamente, que generó muchísima El decreto polémica. nacional.
Y muchos, bueno, justamente hablaban de esto de que de la anticonstitucionalidad, que como se lo puede decir, cómo lo ve desde el lado jurídico, sabiendo que esa es su área. Yo toco mucho de oído, pero bueno, quería saber qué es lo que pasa ahí. Bueno, Se atenta contra la Carta el Magna, decreto, digamos. claro, sí, sí, bueno, el decreto, la realidad sí, es que tiene algunos temas que desde mi punto de vista son inconstitucionales. Eh, por un lado, el tema de la prohibición de las reuniones, que esto es lo que hace referencia, que es para los eventos sociales y familiares, que no se pueden realizar en un espacio cerrado, ¿no es cierto? Eso es Claro, lo que dice el decreto, esa es la prohibición. Entonces, esto atentaría contra la libertad, la libertad, los derechos individuales, digamos, de las personas. Entonces, este es un punto importante de inconstitucionalidad, porque además lo que plantea es que de hacerse esta situación, de darse esta situación de reunión, se estaría dentro de la tipología de los delitos de los artículos 205 y 239 del Código Penal, que habla justamente que traen una sanción para los casos de digamos, de no cumplimiento, de no ayuda a las autoridades, de no cumplimiento con aquellas normas que sí, las autoridades establecen, en este caso para evitar la pandemia. Eso es un artículo concreto. Entonces, lo que hace este decreto es indirectamente aumentar la tipología que establece el Código Penal. Y los decretos, la tipología son los hechos que se mencionan en los delitos penales. Por este decreto se estaría incluyendo otras claro. actividades, que serían otros hechos, que serían las reuniones. Entonces, esto es claramente inconstitucional, porque los decretos de necesidad de urgencia no tienen, se pueden dictar solamente para una cuestión de emergencia, pero con determinadas prohibiciones. La primera prohibición es la penal. O sea, no puede haber decretos de necesidad de urgencia en materia penal. Claro, Y porque aquí estaríamos dentro de la materia penal. claro, justamente a eso quizás apuntaba por el hecho de que, bueno, porque es penalizado esto, y ahí es cuando más me hacía ruido. Por eso es justo bueno que lo menciona, porque quizás ese es el principal, digamos, la principal distorsión que hay con este decreto. Claro, exactamente. Esa es la principal distorsión. Bueno, por esto, porque, es decir, el Poder Ejecutivo no tiene facultades legislativas, pero en un caso Claro, de emergencia, que la emergencia se da, eso se puede probar y está bien. Pero el tema es que está legislando sobre una materia penal de manera indirecta, porque inclusive menciona los artículos del Código Penal. No está estableciendo una reforma, pero sí menciona los nuevos hechos que estarían incluidos en esos artículos. Así que desde ese punto de vista, para que mi conocimiento, es anticonstitucional. claro. Después hay que hablar, me parece, también de los decretos, cómo son utilizados por los intendentes. Ese es un tema de mucha preocupación, porque también están las restricciones a la circulación Claro, y a sí, las entradas de las ciudades y todo eso. Eso es un tema que también ha sido cuestionado sí, poco desde mi como punto pasó de ahora vista. en Torquín y también en Montermoso, que bueno, justamente, bueno, pero ahí son ya los que no son residentes, pero que tienen propiedades, pero la prohibición esta de entrar a los distritos. Claro, a ver, el decreto este, que es nacional, establece que hay una prohibición de circulación interjurisdiccional, internacional y demás. Que para poder hacerlo se necesita una autorización. Luego cada provincia y cada localidad tienen el poder de policía como para poder, Claro, digamos, o ahondar ese decreto o
establecer las bases, digamos, de ese decreto, la reglamentación, para que se pueda llevar adelante ese decreto. Ahora, esa previsión. Ahora, el tema es que los intendentes, como en el caso de Vichara, en Montehermoso, desde mi punto de vista han utilizado irracionalmente y con lo cual entiendo que es inconstitucional ciertas disposiciones. Por ejemplo, hubo un caso en Tres Arroyos por una sola persona que fue a Montehermoso. Montehermoso no tenía ningún caso de coronavirus, y por esa persona que fue y un solo caso en el pueblo, se cerraron la entrada, se prohibió la entrada y la salida del lugar. Entonces, esto claramente no es proporcional al fin de la medida. Nosotros cuando lo que tenemos que ver es que cuando se dicta una norma, siempre hay condiciones de aplicación de esa norma, ¿no? En el caso de un decreto de necesidad de urgencia, no dice de qué manera se tiene que... el mismo decreto no establece pautas específicas para el lugar, porque cada lugar tiene su propia realidad y demás. Pero sí hay criterios que se tienen que seguir, que hacen que sea constitucional o no. Por ejemplo, los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obedecen a los pactos internacionales de derechos humanos, que hoy tienen jerarquía constitucional a través del artículo 75 de la 22, que tienen jerarquía constitucional, o sea, son como nuestra Constitución. Bueno, la Corte Interamericana, que rige la Convención Americana de Derechos Humanos, tiene un criterio para la aplicación de las prohibiciones. Eso es una restricción a un derecho. Lo que se está haciendo no se está suspendiendo el derecho, se está restringiendo el derecho de circulación, de entrar al lugar, a su ciudad, o de salida. Y dentro de esos parámetros, los criterios son corditos. Tiene que estar autorizado por la ley, la restricción tiene que estar autorizada por la ley, en este caso podría haber un decreto de necesidad urgente que así lo diga. Tiene que tener fines legítimos, o sea, tiene que ir al interés público, tiene que tener un propósito, y ese fin tiene que ser además proporcional con la medida. Claro. Y acá es el tema, este tema de la proporcionalidad es lo que yo entiendo que lo hace inconstitucional. Porque se tienen que dar todos esos requisitos, autorizados por la ley, los fines legítimos, y que sea proporcional al fin para el cual esa restricción fue establecida. Y acá claramente no es proporcional, porque hubo un solo caso de pandemia, un solo caso en una ciudad. Entonces no hay un razonamiento que lo pueda justificar. Claro, tal cual. Y esto ha pasado en muchas ciudades. Tenemos el caso en el norte también, de gente que ha quedado varada en una ruta, con una violación absoluta de sus derechos fundamentales. Realmente... claro, porque eso es lo que realmente hace bastante ruido, como bien mencionás el caso de Montehermoso, de un solo caso, ya pasó todo lo que pasó. Uno quizás... no conociendo lo que son las normativas, entre otras cosas, puede decir que bueno, lo está haciendo para cuidar a sus ciudadanos, pero ¿hasta qué punto es cuidado? Claro, porque está restringiendo derechos. Porque exactamente. La persona que entra y sale para trabajar, por ejemplo. Sí, porque Montehermoso también depende mucho de otras localidades. Los proveedores. Exactamente. Claro, absolutamente. Entonces, hay un montón de necesidades que tiene que ver con la entrada y salida al lugar, y además el derecho de querer entrar y salir, o sea, porque es un derecho de circulación. Claro, entonces, claro. No necesariamente tiene que haber una necesidad en ese sentido. ¿No? Una necesidad de abastecimiento, sino que puede ser solamente porque uno va por una cuestión de que tiene una vivienda, que quiere pasar un fin de semana, que es un lugar en donde no hay, o hay un caso, es irracional esta medida de restricción de derechos. Esta es mi opinión, claro.
Sí, sí, sí. interpretación, No, ¿no? obvio, está perfecto. Pero bueno, nosotros desde aquí queríamos tener una visión quizás más desde el ámbito jurídico y cómo se puede ver a este decreto. Bueno, nosotros estamos teniendo interferencias, no sé si vos nos escuchás bien. No, yo Eh, escucho, sí, un ruido. Sí, estamos teniendo algún que otro problema de interferencia, pero bueno, más o menos hablamos un poquito de todo, quizás de lo de cultura, perdón, que no estaba quizás premeditado, pero bueno, me parecía también necesario hablarlo. Vamos a seguir en comunicación de todos modos y te agradezco por tu tiempo, María. Bueno, muchísimas gracias por llamarme. Perfecto. Muchas gracias. Así pasaba el testimonio de María de los Ángeles Rosón, que nos daba una vista jurídica, digamos, ¿no?, de este nuevo decreto que generó tanta polémica. Pero ahora te vamos a estar contando un poquito más después del informativo y la pequeña tanda comercial. Vamos a ahondar un poquito en estas declaraciones que nos brindó la abogada y bueno, más tarde vamos a estar hablando con Gustavo Lari. Quédate ahí que ya volvemos con más mañanas informativas en LU3 AM 1080. Los teléfonos de LU3 AM 1080, 452-0382 y 452-9631.